Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy nos vamos a meter de lleno en la escalada de tensiones entre la administración de Trump y Venezuela. Vamos a ver cómo una serie de declaraciones, maniobras militares y una fortísima presión diplomática llevaron a estos dos países al borde, pero al borde de verdad, de un enfrentamiento directo. Desentrañaremos juntos las claves de una crisis que tuvo en vilo a todo el continente. Y todo, absolutamente todo, saltó por los aires con esta frase. Por primera vez en muchísimo tiempo, un presidente de Estados Unidos se negaba así, explícitamente, a descartar la opción militar contra Venezuela. Al usar la palabra guerra en una entrevista, se cruzó una línea diplomática que parecía intocable. Lo que durante años no era más que una especulación, de repente se convertía en una posibilidad real, dicha por el mismísimo jefe de Estado. Y ojo, que esto no fue un comentario al aire, fue la señal de que la política de máxima presión estaba a punto de volverse mucho más literal, y por supuesto, más peligrosa. Para entender bien cómo llegamos a este punto de tensión máxima, vamos a seguir la pista de esta escalada. Primero veremos cómo la amenaza dejó de ser una idea para convertirse en algo explícito, respaldado con acciones. Luego nos meteremos con las maniobras militares y la ofensiva diplomática. Después exploraremos la respuesta que vino desde Venezuela y para terminar nos preguntaremos hacia dónde iba todo esto. Venga, empecemos por el principio, por esa declaración que lo cambió todo, el momento exacto en que las palabras amables de la diplomacia se guardaron en un cajón y se sacó una retórica mucho más directa y, la verdad, bastante alarmante. Esto, insisto, fue una escalada verbal sin precedentes. Hasta ese momento, la política de Estados Unidos se había centrado en sanciones económicas, en presionar a personas concretas, en el aislamiento diplomático. Herramientas duras, sí, pero dentro de lo que se considera una confrontación no militar. El uso de la palabra guerra cambió las reglas del juego. Ya no era algo teórico, sino una opción que, según el propio presidente, estaba ahí, sobre la mesa. Y claro, las palabras no tardaron nada en convertirse en hechos. Como podemos ver aquí, la presión pasó del discurso a la acción con un bloqueo naval en la práctica a los petroleros venezolanos. El objetivo era doble. Por un lado, asfixiar la economía del régimen, cortando su principal fuente de dinero, y por otro, cortar el suministro de crudo a su principal aliado en la zona, Cuba. La incautación de al menos un buque demostró que la amenaza iba muy en serio. Ahora pasemos al Mar Caribe, porque aquí es donde la cosa se puso todavía más tensa. La presión no se quedó solo en la economía o en los despachos. Tuvo una manifestación física, muy visible, muy cerca de las costas de Venezuela. La presencia militar fue significativa, no nos engañemos. Hablamos de como mínimo 8 cazas de combate operando a una distancia preocupantemente cercana a Caracas. Estas operaciones, que habían empezado meses antes con la excusa de una misión antidrogas, se intensificaron de repente. Había más aviones, creando una especie de enjambre aéreo que sobrevolaba el Caribe constantemente. Un mensaje visual clarísimo. Pero fijaos, lo interesante no es solo cuántos aviones eran, sino qué tipo de aviones. No eran solo cazas ágiles como los F-18. El despliegue incluía bombarderos estratégicos de largo alcance como los B-1 y los míticos B-52, que pueden llevar una carga destructiva masiva. Y a eso le sumamos drones de vigilancia para no perderse ni un detalle. Esta combinación no es casual, sugiere una operación preparada para vigilar, para disuadir y, si hiciera falta, para atacar con todo. Pero la cosa iba más allá de un simple paseo para enseñar músculo. Se entró en una fase de lo que se conoce como guerra electrónica. ¿Y qué significa esto en cristiano? Pues que los aviones no solo estaban ahí, sino que estaban poniendo a prueba las defensas de Venezuela, midiendo cuánto tardaban en reaccionar, buscando puntos ciegos en sus radares, interceptando comunicaciones. Básicamente estaban haciendo un mapa de las defensas del país, un paso que muchos analistas consideran que es preparatorio para un posible ataque. Y mientras los aviones volaban, en Washington se libraba otra guerra, una guerra de palabras. La ofensiva diplomática la lideraron figuras muy influyentes, como el senador Marco Rubio, que se convirtió en una de las voces más duras a la hora de construir el caso internacional contra el gobierno de Maduro. Esta frase es clave para entender la estrategia. Con esta declaración, la administración estadounidense cambiaba el enfoque del problema. Ya no se presentaba como un asunto político o ideológico, sino como una cuestión de seguridad nacional, directamente ligada al narcotráfico. Esta postura servía de justificación para cerrar la puerta a cualquier negociación, presentando a Venezuela no como un rival político, sino como una amenaza criminal. En esa misma línea se lanzaron una serie de acusaciones gravísimas. Se dijo que el gobierno venezolano cooperaba con grupos disidentes de las FARC y con el ELN en Colombia. Se insistió en que el gobierno de Maduro era ilegítimo, para quitarle autoridad. Y, muy importante, se habló de vínculos con Irán y otras organizaciones de Oriente Medio, intentando dibujar un cuadro de Venezuela como un foco de inestabilidad no solo regional, sino mundial. Esto nos muestra que el foco de la administración estaba puesto firmemente en Venezuela y sus aliados de la región.
Cuando se les preguntó por la posible reacción de Rusia, un aliado clave de Caracas, la respuesta fue quitarle importancia, diciendo que era una cuestión de dialéctica, o sea, pura palabrería sin consecuencias. El mensaje era claro: esto es un asunto de nuestro hemisferio y no nos vamos a dejar intimidar. Muy bien, entonces, ¿cómo reaccionó el gobierno en Caracas a toda esta presión en múltiples frentes? Pues la respuesta fue una mezcla de desafío, de tirar de retórica histórica y de intentar movilizar tanto a sus propias fuerzas como a posibles aliados fuera de sus fronteras. La respuesta de Maduro fue cuanto menos sorprendente. En lugar de hablar con el gobierno de Colombia, se dirigió directamente a sus militares. Invocó la idea de la Gran Colombia de Simón Bolívar para pedirles que hicieran un frente común contra la agresión imperialista. Era un intento bastante desesperado, la verdad, de apelar a una hermandad histórica para romper su aislamiento. Sin embargo, este llamamiento tuvo una respuesta rapidísima y contundente, un no rotundo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, contestó públicamente que Nicolás Maduro no tenía ninguna autoridad sobre el ejército de su país. Este rechazo no solo frustró el intento de Maduro, sino que dejó más claro que nunca el enorme aislamiento que sufría el gobierno venezolano en la región. A nivel interno, el discurso era de unidad y de estar preparados para la defensa. Diosdado Cabello, una figura clave del gobierno, se dirigió a las fuerzas de seguridad del país. Su mensaje era que estaban totalmente listos para el combate, hablando de una fusión popular militar-policial. Con esto se buscaba mandar un mensaje de resistencia y de que cualquier agresión se encontraría con una respuesta organizada. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Con todas las piezas colocadas en el tablero y las posturas tan firmes, ¿a dónde iba esta crisis? El espacio para la diplomacia, para rebajar la tensión, parecía cada vez más y más pequeño. Al final, la combinación de amenazas directas, maniobras militares a tiro de piedra, un bloqueo económico en marcha y posturas políticas inflexibles por ambas partes creó un escenario de máxima tensión. Con cada bando reafirmándose en su posición, la pregunta que quedaba en el aire no era tanto si habría un enfrentamiento, sino qué chispa lo iba a encender y qué forma tomaría. Un momento crítico sin duda que redefinió las reglas del juego en el hemisferio. Si este análisis ha sido de utilidad, se agradece hacer clic y compartirlo para que llegue a más gente. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.